Bueno, buenas tardes. Os hago el vídeo para comentaros un poco el IVA, cuándo nace el IVA, por qué nace el IVA, cuáles son las circunstancias que hacen que haya que tributar este impuesto. Os voy a contar un poco la diferencia entre operaciones sujetas, no sujetas y exentas. Y os voy a contar también un poco cómo funciona el impuesto canario para poder así resolver las preguntas que os he puesto en el foro. ¿Vale? Bien, recordad, el IVA es un impuesto que grava el consumo, es un impuesto indirecto porque son las empresas las que tienen que gestionar el IVA, aunque ya recordáis que el IVA para las empresas no es ni un gasto ni un ingreso. Bien, ¿cuándo nace el IVA? El IVA nace principalmente cuando se dan tres circunstancias, o una de esas tres circunstancias. Bien, se haga una operación que suponga una compra-venta de productos o servicios dentro del territorio nacional. Cuando hablo de territorio nacional en IVA nos referimos a la península más las Islas Baleares. ¿Okay? Cuando se haga una compra de bienes o servicios dentro de la Unión Europea y cuando se haga una importación. Una importación es una compra de bienes y servicios fuera de la Unión Europea. Siempre que se den cualquiera de estas tres circunstancias, que la empresa haga una operación que estén encuadradas en alguna de estas circunstancias, esa operación lleva IVA. Son las operaciones sujetas. Después están las operaciones no sujetas, que son todas aquellas que no están dentro de estas tres circunstancias que acabo de decir, ¿vale? También se consideran operaciones no sujetas aquellas que por su dificultad Hacienda decide que no va a entrar en ellas. Por su dificultad técnica a la hora de descifrar de dónde proviene el IVA, quién tiene que pagar ese IVA, Hacienda decide en muchas ocasiones no entrar en esas operaciones. ¿Ok? Y después están las operaciones exentas, que son un poco distintas. Una operación exenta sí está dentro de las tres que hemos dicho anteriormente. Si es una compra de bienes y servicios peninsulares, si es una compra intracomunitaria o si es una importación. ¿Qué ocurre? Que el Estado decide privilegiar esa operación, quiere favorecer, potenciar esa operación. Y por tanto, como la quiere potenciar, decide que esa operación no lleve IVA. Son las operaciones exentas. Son de dos tipos, o pueden ser de dos tipos. Exenciones limitadas y exenciones plenas. Y para las empresas tiene un gran interés saber si la operación que ha hecho es una operación exenta de forma limitada o plena. ¿Por qué? Bueno, una exención limitada, lo podéis ver en un cuadro en los apuntes, son aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con la educación. La educación es una operación, es un servicio que el Estado español decide favorecerlo, como no puede ser de otra forma, y abaratar dentro de lo posible su coste, no incluyéndole el IVA. Por tanto, las empresas que se dedican a la formación, a la educación, cuando cobran sus matrículas a los alumnos, no le cobra IVA, no repercute en IVA. En cambio, esa empresa de formación sí acarrea o sí soporta una serie de gastos, por ejemplo, los gastos en material, gastos en mesa, en silla, en pizarras, en bolígrafo, en folio. Bien, de todas esas compras, la empresa lógicamente tiene que soportar ese IVA. ¿Se lo puede deducir? La respuesta es no. Por tanto, cuando la exención es limitada, las empresas que están dentro de esas exenciones limitadas no gestionan el IVA, porque no repercuten IVA en sus facturas de venta y por otro lado no pueden deducirse, Hacienda no le va a devolver el IVA que ha soportado en sus compras. En este caso, cuando una exención es limitada, se puede decir que para las empresas que están dentro de ese sector o de ese grupo, el IVA soportado sí es un gasto, porque nunca se lo va a deducir. ¿Ok? Después está la exención plena. Por ejemplo, una exención plena es cuando una empresa española exporta. Una exportación es una venta fuera de la Unión Europea. También es exención plena una venta de una empresa de la península a una empresa de Canarias. También está dentro del cuadro de exenciones plenas. Y estas exenciones son muy favorecedoras para las empresas.
Porque yo en mis ventas sigo sin meter el IVA, yo facturo sin IVA, por tanto mis productos son más baratos, no llevan impuestos, pero en cambio todos los costes, todas las compras que yo he realizado para poder producir ese producto que después vendo, sí me lo puedo deducir. Pongamos por caso que yo hago una venta de aceite a Estados Unidos. Esa operación está exenta, exención plena. Cuando yo le facture a los americanos, la factura va a ir sin IVA, ¿vale? Y además, yo, todo lo que he gastado en producir ese aceite que lo estoy vendiendo en Estados Unidos, todas las facturas de IVA soportado, sí me lo puedo deducir. Por tanto, en mis liquidaciones, en ese producto que estoy vendiendo fuera de España, fuera de la Unión Europea, mis liquidaciones de IVA siempre serán negativas, porque el IVA repercutido es cero y el IVA soportado me lo deduzco. ¿Ok? Por tanto, es una gran ventaja para las empresas que hacen operaciones que están de alguna forma exentas plenas. Y repito, son, por ejemplo, las exportaciones, pero también la venta de productos desde la península a las Islas Canarias. Y aprovechando que he nombrado las Islas Canarias, os explico un poco el impuesto especial. ¿Por qué las Islas Canarias tienen un impuesto especial? Porque, bueno, desde siempre, desde la democracia, de que se instauró el IVA en España, que se instaura en el año 1986, que es el año que España entra a formar parte de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, se entendió que las Islas Canarias, por su situación geográfica, están realmente lejos de la península, pues había que favorecerla de alguna forma. Y la forma que se orientó fue en excluirlas del IVA, sí pone un impuesto especial, pero siempre ese impuesto especial tiene un tipo impositivo más bajo que el que se paga en la península, ¿vale? Por eso, claro, ahora aparecen ciertas dudas. ¿Qué ocurre cuando una empresa de Toledo le vende a una empresa de Tenerife? ¿Qué ocurre cuando una empresa de Coruña le ofrece un servicio a una empresa de Lanzarote? ¿Qué ocurre si una empresa de Lanzarote vende a una empresa de Málaga? ¿O qué ocurre si una empresa de Las Palmas le ofrece un servicio a una empresa de Murcia? ¿Okay? ¿Qué impuestos se pagan? Bien, empezamos por una operación, vamos a poner un ejemplo. El primer ejemplo es que una empresa de Madrid, por ejemplo, le vende un bien a una empresa situada en Tenerife. Si os acordáis, la venta desde la península a las Islas Canarias se considera como una exportación, está dentro en el cuadro, dentro de las exenciones plenas. No lleva IVA, no lleva nada, ni IVA ni impuesto canario, está exenta, ¿vale? Y además, la empresa de Madrid se podrá deducir todo lo que el IVA que ha soportado en fabricar, en comprar, en lo que sea, ese producto que le está vendiendo a la empresa de Tenerife. Por tanto, primera posible circunstancia es la venta de bienes desde la península a las Canarias, operación exenta, no lleva nada, no lleva impuestos. Si lo que estoy vendiendo no es un producto, sino es un servicio, imaginarse que una empresa de Barcelona le va a hacer un estudio de viabilidad o un estudio de marketing o un estudio de branding, le va a crear una marca a una empresa que está situada en Santa Cruz de Tenerife. Este caso no es un bien, es un servicio. Bueno, pues los servicios que se ofrecen desde la península a las Islas Canarias son operaciones no sujetas. Por tanto, tampoco llevan ningún impuesto. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto desde la perspectiva de la empresa de Madrid. ¿Qué le ocurre a la empresa de Tenerife que ha comprado un producto de la península? ¿Vale? Desde el punto de vista canario, de la empresa de Canario, yo soy el que compro, vivo en Tenerife y le estoy comprando un producto a una empresa de la península, de Murcia. Bien, como es una exportación, funciona igual que las exportaciones, es decir,
Aunque parezca raro, cuando llega al puerto de Tenerife, ahí hay una especie de aduana y cuando la empresa de Tenerife va a recoger sus productos a la aduana, la aduana paga IVA. ¿Vale? Por tanto, las compras que haga una empresa de las Islas Canarias a una empresa de la península, paga IVA en la aduana. ¿Ok? En la aduana. Bien. ¿Qué ocurre si al revés una empresa ahora de Tenerife le vende a una empresa de Madrid? Es una venta, ¿vale? Bien, claro, la empresa de Madrid no paga el ICI, no paga el impuesto canario. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo, cuando el producto que viene de Canarias llega al puerto de Algeciras, al puerto de Valencia, al puerto que sea peninsular, ahí hay una especie de aduana y la empresa que ha comprado esos plátanos de Canarias en la aduana de Valencia o de Algeciras pagará IVA. ¿Ok? Bien. Por último, creo que me falta cuando... A ver que yo vea por aquí. No me falta ninguno. Ahora, por ejemplo, un consumidor final, ¿vale? Un consumidor final. Yo voy a las Canarias particular, ¿vale? Y me voy a un viaje a Tenerife y me pido un refresco en el aeropuerto de Tenerife. ¿Qué pago? ¿IVA? No, allí pago IGI, ¿vale? Un canario particular viene a la península y compra cualquier producto en la península, ¿qué paga? ¿IGI porque es canario? No, paga IVA, ¿vale? Bueno, creo que ahí hay 4 puntitos en la teoría, ¿vale? Con 4 circunstancias y en algunas está exento, en algunas circunstancias no se paga nada, la operación es exenta o está no sujeta y en otros casos se pagará IVA o IGI, normalmente es en las aduanas, bien de las Islas Canarias, bien de la península, ¿vale? Y siempre pagará en las aduanas el comprador, el comprador. El vendedor normalmente, entre península y las Islas Canarias, esa operación están exentas o no sujetas, ¿ok? Bien, bueno, espero haberos aclarado, cualquier cosa, consultar. Muy bien, hasta luego.